de los judíos, que es Yom Kippur. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Alguien sabe qué tiene que ver Jonás con Yom Kippur? ¿Alguien? La Techuvá. ¿La qué, perdón? La Techuvá. Techuvá es un perdón, pero ¿qué tiene que ver el perdón? Bueno, una parte, pero está bien. Pero Sí, es claro. algo más profundo. Ese sería el mensaje que da el libro. Probablemente es el mensaje, ¿correcto? Pero no es la parte principal. Pero sí tienes algo que ver en eso. Ok, muy sencillo. Resulta que el libro de Jonás es la Haftará de Minjá del día de Yom Kippur. Y como dato anecdótico, les comento a ustedes, mis queridos Javerim, en el primer Yom Kippur, que ya estuve como judío en la NUSI, mi rabino me dio el honor ese día de leer justamente esta Haftará. Fue la primera que leí. De ahí en adelante, Baruch Hashem, mínimo 1 o 2 veces por mes me dan ese honor en la sinagoga. Entonces, ya dando esta pequeña introducción, voy a compartirles la pantalla a ustedes con lo que a ver. Estoy compartiendo. Un segundito, por favor. Y ya está la pantalla compartida. Negativo. No, señor. No. ¿Seguido? No, ¿Seguido? okay, entonces volvamos al caso, un segundito. A mano derecha, presentar ahora. Sí, espérate un segundito, que es que lo que pasa. Bueno, tengo que volver a empezar. Presentar ahora. Pantalla completa. Ahora sí. Clic en la ventana que te sale de ahí. Cuando le das pantalla completa te sale una ventana y cuando le das clic adentro le das clic en compartir en el botón azul. Pero ya están viendo una parte. Ya está saliendo, ya viene en camino. Ya, listo, ahora sí. Ahora sí. Listo, muchas gracias, muy amable. Ok. El libro se llama Yoná. Y vamos a mirar su simbología y las metáforas que nos trae este libro. Como les comenté, este libro se lee, o este profeta lo leemos en Minjá de Yom Kippur. Su nombre significa paloma y es el quinto profeta menor que tenemos en el Tanakh, pero también es un profeta de los árabes. Aparece en la Sura 37 y se le conoce con el nombre de Yunus. Y ahora incluso les voy a comentar algo más sobre la parte como profeta de los musulmanes. Vamos a hablar un segundito sobre el autor y la fecha en que vivió este profeta. Según el primer paso justamente de su libro, dice que es hijo de Amitai. Y esos dos nombres son muy únicos en el Tanakh, tanto Yoná como Amitai. También aparece que es hijo de Amitai en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14. Nació muy cerquita de Nazaret, muy cerca del mar de Galilea, tal y cual como ustedes lo pueden ver aquí en esta parte.
en un pueblito, Gat-Hefer, y esta región correspondía a la tribu de Zebulón. ¿Cuándo vivió? Jonás se conoce por su libro y básicamente todo el mundo lo tenemos en el BIOS de nuestro cerebro como el profeta que se lo tragó una ballena. Pero la realidad es que él no fue un gran oráculo de profecía. Él solamente hizo una sola profecía. Se la dio a Jeroboam II. ¿Alguien recuerda quién es Jeroboam I? Bueno, él fue el causante. Jeroboam I fue el causante de la separación del reino de Judá y del reino de Israel. Jeroboam II es hijo del rey Joás. Su reinado estuvo entre el 787 y el 747. Fue rey de Israel, o sea, de la parte norte. ¿De acuerdo? Y él le profetizó que Jeroboam II iba a restaurarle otra vez el poder a Israel, porque ya los asirios los tenía bastante subyugados. Entonces, sí, él hizo esa profecía. Quiere decir que Jonás tuvo que haber vivido antes del reinado de Jeroboam para que se cumpliera esta profecía. Bueno, aquí tenemos un mapa, el cual vamos a mirarlo ahora un poquitico más detalladamente. Y lo que nos encuentra y nos dice el libro es que Jonás recibe un encargo, una misión de Dios de tener que ir a Nínive. En ese momento, recordemos que Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el imperio dominante en el siglo VIII antes de la era común. Por lo tanto, Nínive era su capital. Y Jonás recibe esa misión, pero él no la cumple. Él decide irse diametralmente opuesto a Nínive. Nos dice la Torá, nos dice el Talmud, el libro de Jonás, que él se va para Tarshish. Este nombre es muy nombrado en todo el Tanaj. Y Tarshish está ubicado en España. Y ahora tengamos en cuenta que esta parte de España en la antigüedad, los griegos llamaban a esta parte de aquí justamente, donde está el estrecho de Gibraltar, las columnas de Heracles, las cuales más tarde los romanos la llamaron las columnas de Hércules. Recordemos que Gibraltar es una peñasco gigante y al frente está Marruecos con una cadena montañosa muy fuerte. Por tal motivo siempre la llamaron las columnas de Hércules. Bueno, y Plinio más adelante nos dice que Tarshish estaba en el valle del Guadalquivir, en España. Pero como siempre,
en el judaísmo hay varias opiniones. La Septuaginta y el Targum de Jonathan traducen a Tarsis o Tarshish como Cartago. Cartago, recordemos, fue fundada por los fenicios porque ellos eran grandes marineros. Igualmente, así piensa don Isaac Abarbanel, este gran exégeta judío portugués que tuvo grandes cargos a nivel ministerial en varios imperios de Europa. Y él decía que para él Tarshish era la ciudad conocida como Cartago, lo que hoy llamamos la ciudad de Túnez. Entonces, aquí tenemos otra idea, pero la realidad es que por lo general todos la ubican en España, pero ya sea Cartago, de todas maneras, él viajó al oeste, diametralmente opuesto a lo que Dios le había solicitado. Ahora, analicemos un poquito el contexto histórico del libro y del por qué Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a Nínive. Como ya les comenté, él le profetizó a Jeroboam II que esa angustia nacional que tenían contra los asirios, él iba a gozar de paz. Ahora, durante el reinado de Jeroboam II, existieron varios reyes en Asiria. Comenzamos con Adad-Nirari, Salmanasar, Asur-Dan, Asur-Nirari. Pero de todos estos, el principal es Adad-Nirari III. ¿Por qué? Porque parece que durante el reinado de él hubo una revolución religiosa muy fuerte. ¿Cuál era? Parece ser que durante el reinado de Adad-Nirari III, Asiria tuvo unos años de monoteísmo. Y se nos dice que el dios Nabu, que era el dios de Borsippa, es una ciudad que está en Mesopotamia, muy cerca del río Éufrates. Y vuelvo yo otra vez, y este nombre Nabu ya lo habíamos tocado varias veces en las últimas charlas, que tiene que ver justamente con Mesopotamia y con sus orígenes. Y Nabu es el hijo de Marduk. También hemos hablado de Marduk, que en un momento dado fue rey en Babilonia y posteriormente llegó a ser rey en Egipto y se conoce en Egipto como el rey Ra, o el rey del sol. Nabu era su hijo. Bueno, entonces parece ser que hay una posible relación entre esta revolución monoteísta y la misión que Dios le encomienda a Jonás de ir a predicar a Nínive, porque Nínive se estaba saliendo de casillas. Pero el libro comienza a darnos varias pistas. Primero, Jonás siempre aparece en tercera persona, lo que nos indica que él no escribió esta historia. Alguien la tuvo que escribir tiempos después
Y algunos eruditos calculan que se escribió antecitos del exilio babilónico. Ok. Ahora, ¿qué nos quiere mostrar aquí también el libro? Nos quiere decir que el amor de Dios no es patrimonio exclusivo de ningún pueblo, ni siquiera del israelita. Y eso lo tenemos en varias partes del Tanaj. Lo tenemos en el libro de Ruth, muy claro. E Isaías nos da un ejemplo. Por ejemplo, en Isaías 19, en el pasuk 25, dice: porque Adonai de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío de Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Esto nos confirma: todos somos hijos de Dios. Dios creó toda la humanidad. Una cosa es que seamos los chachos de Dios, pero Él es el Padre de toda la humanidad. Él nos hizo. Por otro lado, recordemos también que Rabbi Eliezer en la Mishnah nos comenta que la madre de Jonah fue la viuda de Serepta quien protegió a Elías. Recordemos que el profeta Elías fue perseguido por Jezabel, a tal punto que le tocó y se escondieron unas cuevas al lado del Jordán. Los cuervos iban y lo alimentaban, y esta viuda ayudó a alimentarlo, y termina después porque él había decretado una sequía muy grande en la tierra de Israel, y acordémonos que él se encuentra con Jezabel y la reta que lleve a sus sacerdotes al Carmel, y que los sacerdotes de Baal hagan un altar y le invoquen a su Dios para que les mande fuego para los sacrificios. Y esos sacerdotes gritan, bailan, pidiéndole al Dios de ellos, a Baal, que les mande candela en cero. Cuando le toca el caso a Elías adicionalmente coge unos baldados de agua y le echa agua a la madera. Todos sabemos que la madera con agua no prende. Invoca a Dios y se prende la madera. Eso para que tengamos un poquito, un recorderis y estemos en la línea del tiempo. Cuando la ballena devuelve a Jonás, o bueno, discúlpenme, no es la ballena porque en el libro no habla de ballena. Ahora vamos a hablar de eso. Pero según nuestras creencias, ¿a dónde lo arrojan? Este gran pez que aparece en el capítulo 3 del libro de Jonás, dice que lo deja cerca de Jope o Yafó, lo que hoy conocemos como Haifa, que está al sur de Tel Aviv. Incluso el distrito de Tel Aviv se llama Tel Aviv Yafó. De allí a donde tenía que ir a cumplir su misión, que es Nínive, hay 935 kilómetros en línea recta. Normalmente en esa época se viajaba a pie en caravanas de camellos y se viajaba en un promedio de 35 a 45 kilómetros por día, lo que hace pensar que pudo haberse demorado Jonás más o menos alrededor de un mes para poder llegar hasta Nínive.
Bueno, ahora vamos a ver un poquitico el análisis literario del libro. Este libro está escrito en poesía, en prosa y en narrativa, y encuentra una estructura literaria denominada espejo o tabla, muy frecuentada por los escritos narrativos bíblicos. ¿Qué es este tipo de escritura llamada tabla o espejo? Es cuando el autor quiere resaltar algún asunto teológico y lo repite igual a la primera vez para recalcarlo, levantarlo, hacerlo más visible. Y es como aquí vamos a ver varios ejemplos de este paralelo. Tenemos en la primera parte que dice, levántate y ve a Nínive. Está capítulo 1, pasuk 2. Y en la segunda parte, o sea, la segunda tabla o segundo espejo, es el capítulo 3, en el versículo 2, que dice, levántate y ve a Nínive. Exactamente igual. Luego en el 1:3 dice, Jonás evade su misión huyendo hacia el oeste, hacia Tarshish. En el espejo dice, Jonás cumple su misión yendo hacia el este, hacia el oriente. Luego en la primera espejo nos dice, Dios interviene por medio de una tempestad y un animal inmenso. En el espejo dice que Dios interviene por medio de un animalito y un recio viento, un huracán. Luego nos dice que Jonás se levantó en el 1:3 y en el 3:13 nos dice que y se levantó Jonás. En el 1:5 dice los marineros oran. Y en el 3:5 la gente cree. En el 1:6 nos dice palabras del patrón de la nave. Y en el 3:7 nos dice decretos del rey. Luego nos dice morirán todos para que aquel sea castigado. 3 días. Perecerán todos para que aquel sea vindicado. 3 días. Está en el 3:3. Por último nos dice Jonás ora por su vida. 2:2. Y en el 4:3, que es el último capítulo, Jonás ora por su muerte. A esto es lo que se le llama una narrativa tipo espejo. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia y lo que es la simbología. El libro de Jonás alude al alma del ser humano, que es enviada a este mundo físico para perfeccionar, para cumplir una misión. Yo ya he explicado varias veces sobre este tipo de reencarnaciones. La más famosa que he comentado comienza con Dinah. Todos recuerdan la historia de Dinah y Shechem. Y termina, al final termina con Rabbi Akiva y con Rufina. Pero no tengo tiempo suficiente para hacer un recorderis. Aquí la simbología es la siguiente. El profeta Jonás representa al alma del ser humano. El barco representa el cuerpo que contiene la Neshama, es este cuerpo de carne y hueso. El mar representa a este mundo físico. Y las olas representan a los sufrimientos que padece la persona en este mundo físico. No, todos nosotros, todos, usted y yo, tenemos momentos de nuestra vida que nuestra vida se ve como un lago quietico, como una gran piscina, pero también tenemos momentos en nuestras vidas con mucha tormenta, con olas muy grandes,
y para algunos incluso tsunamis. Pero vamos a entrar a mirar las metáforas, las enseñanzas de este libro. ¿Qué nos representa? ¿Quién el autor es qué mensaje escondido nos da? Lo que nosotros llamaríamos un mensaje subliminal para que nos tomemos el trabajo de escarbar, no solamente ver la parte bonita, poética, narrativa del cuento, sino qué nos quiere indicar ese cuento. Primero, cuando Jonás entra al barco e inicia la travesía, eso alude, eso representa al alma que entra al cuerpo, o sea, cuando entra a este mundo físico. Segundo, una vez para ir a Nínive, que Nínive hoy es lo que llamamos Mosul, que está en Irak, capital de los talibanes, la destruyeron, la acabaron. Incluso hace muy poquito tiempo, 2014, 2015, si la memoria no me falla, destruyeron en Mosul una sinagoga de los árabes, perdón, discúlpeme, lo de los árabes es una mezquita de Jonás. La destruyeron y también violentaron y destruyeron la tumba de Jonás en Mosul. Entonces, ¿qué nos indica esto? Jonás quiso ir a Tarshish, se quiso ir para España. Esto quiere decir que no quería cumplir la voluntad divina. Ah, no, a mí me mandaron para allá, yo a ese pueblo que nos está haciendo la vida cuadrito, allá no me voy, yo voy para una parte más tranquila, me voy para las playas de Tarshish. Ok. Tercero, cuando Jonás pagó el servicio del barco, porque nos dice que él llega y paga todo el restante de lo que hacía falta para vender los boletos, los paga en su totalidad para que partiera inmediatamente. Entonces, esto nos simboliza a nosotros en este mundo que estamos subyugados por los deseos, nos volvemos ansiosos por satisfacerlos y estamos dispuestos a pagar el precio que sea con tal de tener honor, con tal de tener dinero, con tal de tener toda la idolatría que el mundo nos está brindando en el día de hoy. Nos dedicamos a la parte material, olvidándonos que tenemos un Dios. Luego viene a decir que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Esto es lo mismo que estamos diciendo, acabo de comentar, que es que nos olvidamos de quién es nuestro Padre. Que en un momento dado creemos que si soy una persona adinerada es porque es por mis capacidades intelectuales y las sagacidades para los negocios, o si soy un excelente médico es porque es mi cerebro y mis manos los que son, mejor dicho, los tremendos. Siempre somos nosotros, y nunca nos damos cuenta o no queremos reconocer que son dones que Dios nos ha dado. De eso vamos a hablar al final. Luego viene y nos comenta que Adonai hizo soplar un gran viento sobre el mar, simbolizando el atributo de la justicia divina. Ah, eso sí, cuando estamos en las grandes tempestades de nuestras vidas, ahí sí nos acordamos de que existe un Dios. Ahí sí nos acordamos y salimos a pedir que nos ayude y nos colabore. Y esto es lo que nos quiere decir, que incluso
pensaron que el barco se iba a partir, lo que equivale que el cuerpo, nuestro cuerpo material, se va a desintegrar, se va a romper. Los marineros representan básicamente el cerebro y el corazón, además de las manos y los pies, las piernas más básicamente. Y luego nos dice que los marineros arrojaron al mar los utensilios, la carga que tenían, que se encontraba en el barco, para aligerarlo y hacerlo más liviano en un momento dado y no se fuera a ir a pique. Séptimo, te lo dice que Jonás desciende al fondo del barco, se acuesta y se queda dormido. También representa al alma que desciende a la parte inferior cuando nosotros ya sentimos al ángel de la muerte con la guadaña ahí al ladito. Ya sabemos que nos queda muy poco tiempo. La realidad es que entonces nos entra la enfermedad, nos acostamos y la realidad es que entramos en el sueño de la muerte y es cuando queremos aligerar nuestras cargas y empezamos probablemente a pedir perdón o muchas veces repartimos herencia en vida o en fin, tantas cosas que queremos arreglar en los últimos días antes de nuestra muerte cuando tuvimos cualquier cantidad de años y no lo hicimos. El capitán nos simboliza el principal cuerpo, el principal órgano del cuerpo, el corazón, en un buen sentido de la palabra. Y es cuando viene la voz del corazón y dice, levántate y clama a tu Dios. Eso le dice el capitán. Eso es lo que le estaría diciendo el corazón a Jonás. Despiértate, levántate y órale a tu Dios. Los pasajeros. Recuerden que ahí nos comenta que los pasajeros hacen sorteos para saber quién es el responsable de todo este mal que les está cayendo en ese instante. ¿Y sobre quién recae? Sobre Jonás. O sea, sobre el alma. Es el alma nuestra. La Neshama, cuando nos dedicamos a las partes materiales y olvidamos a nuestro Padre Celestial. Cuando olvidamos que también somos responsables de nuestros hermanos judíos. Recuérdense la máxima de Alejandro Dumas, todos para uno y uno para todos. Y dice que los hombres sintieron un gran temor al Eterno, pues en ese momento la persona es juzgada por sus actos y recibe la justicia divina. Luego viene y nos comenta que remaron y para regresar a tierra. Ese gran esfuerzo representa el buen camino, pero la muerte ya estaba decretada y no podían ya, porque el mar cada vez era más tormentoso. Cuando Dios ya da un decreto, no hay forma de reversarlo, prácticamente. Al no ser que hagamos una techua muy grande. Luego viene el pez. El pez representa, alude a la tumba y al ángel encargado de los muertos. Y estuvo Jonás en las entrañas del pez por 3 días y 3 noches. ¿Qué nos quiere indicar eso? Paso 2, primer versículo. Los 3 primeros días después de la muerte, el alma se encuentra desubicada. El alma ve su cuerpo en la cual ha vivido muchos años.
El alma quiere volver a entrar a ese cuerpo, pero después de 3 días el cuerpo comienza a descomponerse y ella ya entiende que es caso perdido, lo abandona. Y aquí hay algo bien interesante. En el primer versículo o pasuk del Perec 2 o capítulo 2, la palabra pez está escrito en masculino, representando o aludiendo al ángel encargado de los muertos. Pero en el segundo versículo está escrito en femenino, Dagá, aludiendo al lugar donde el alma será purificada. Pues el ángel de la muerte lleva el alma a ser purificada. ¿Y a dónde la lleva? Al Gehinnom. Como está escrito en el versículo 3. De las entrañas de la tumba grité, que alude al alma que se encuentra en el lugar que está siendo purificada. Luego viene y nos dice que, y yo dije, fui ocultado delante de tus ojos, mas yo volveré a ver tu santuario. Aquí el alma, una vez que ya está siendo purificada, sabe, está recibiendo una señal de que probablemente Dios le va a permitir volver a este mundo para continuar y ganarse el mundo eterno. Luego en el 16, cuando mi alma estaba afligida, yo me acordé del Eterno. Ahora el alma comienza a recordar los buenos momentos, las buenas obras que realizó antes de morir. Por eso está en arrepentimiento, y así el arrepentimiento no sea profundo. Lo que importa es el deseo de cambiar. Lo que importa es que quiere remediar esas malas acciones que tuvo. Luego viene y nos dice que dijo el Eterno al pez, y el pez arrojó a Yoná a tierra seca. Ya les expliqué que lo deja. O ahí el libro nos dice que en Yafó. ¿Ok? Y entonces Dios le dice al ángel responsable de las almas de llevarlas al Gan Eden para posteriormente permitirle regresar al mundo físico a cumplir su misión, la cual no hemos querido en un momento dado cumplir. Luego tenemos la 18ª metáfora, y es la alusión a la reencarnación. Entonces Dios envía a esta alma de regreso otra vez a este mundo a cumplir su función del principio. Y entonces es cuando él decide, y Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Aquí ya está en su segunda reencarnación para ir a cumplir la misión que Dios le había encomendado desde un principio. Y en esta reencarnación, Yoná va y cumple su misión. Y dice, y Yoná se levantó y fue a Nínive, de acuerdo a la palabra de Adonai. Viajó los 935 kilómetros que les había comentado antes, ya que en la vida anterior su alma no había vivido correctamente. Tiene
que pasar dificultades en esta nueva vida, como está aludido en el capítulo 4, primer paso. Y Jonás se sintió muy mal, pues Dios le había decretado en esa nueva vida dificultades financieras. Y nos viene el Zohar y nos dice que quien haya vivido equivocadamente en una vida, en la próxima pasará dificultades, aún si es un justo. Y esta es una de las posibles respuestas a tantas preguntas que a veces nos hacemos. ¿Por qué a esta persona que es tan buena y es tan justa, por qué le pasan tantas cosas malas? Aquí ya tenemos una de las tantas respuestas. Tenemos que limpiarnos, tenemos que cumplir nuestra misión. Como no la cumplimos inicialmente correctamente, nos toca un pequeño castiguito. Pero recordemos que Dios nos coloca la carga de acuerdo a nuestras fuerzas. Y luego viene y dice que Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque sintió envidia de la vida de las personas que eran exitosas económicamente en ese momento, cuando él estaba en su etapa de Nínive. Y le rezó al Eterno. Y Dios le contesta, ¿acaso estás muy enojado? ¿Acaso es bueno envidiar a los demás? Y esto sí que lo podemos aplicar a nuestra vida actual. Muchas veces decimos, venga, pero ¿por qué esta persona, cómo es que anda en semejante casa o semejante carro, o por qué tiene semejante? Dios se lo ha dado por algo. Por algo. Probablemente lo está probando también. Pero Dios nos entrega a cada uno lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Y Dios no quiso escuchar los rezos de Jonás. Y en eso sí que sabemos bastante. Justamente estamos terminando el libro de Deuteronomio. ¿Cuánto no le rogó Moisés a Dios que lo perdonara y le permitiera cruzar el Jordán? Y Dios no lo permitió. Y entonces Jonás decide abandonar los negocios y se dedica al estudio de la Torá, como está insinuado en el versículo 5. Y dice, y Jonás salió de la ciudad y se hizo una cabaña. Ahí nos está aludiendo que salió a estudiar, continuó estudiando hasta observar que su suerte cambió. Y luego nos dice que es que salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente hasta ver qué le pasaría en la ciudad. Metáfora 23. Y Dios quiso mostrarle a él que lo principal es el éxito espiritual y no el material. Y eso nos lo enseña Dios en nuestras vidas actuales de una y otra forma. Lo que pasa, mis queridos estimados amigos, que casi todos nosotros somos como la canción de Shakira, sordos, ciegos y mudos. No queremos ver, no sé por qué nos proponemos a no ver lo que Dios, el camino que nos está marcando Dios en un momento dado. Y esto alude a que Dios reparó y le dio a Jonás un ricino, lo que sería una planta de higuera, que subió sobre Jonás para darle sombra a su cabeza, para salvarlo de su mal. Y fue cuando Jonás sintió una gran alegría por el ricino. Y ese árbol a qué alude? A la riqueza, a los bienes materiales que Dios le dio a Jonás. Y
Dios continuó con su plan y hizo que perdiera su riqueza y que volviera a su posición anterior. Ya no tenía riquezas materiales. Y así está escrito en el versículo 7. Y mandó Dios un gusano que cortó la planta y la secó. Por último, tenemos en el capítulo 4, versículo 8, donde Joná pidió por su alma, pidió morir y dijo: prefiero mi muerte más que mi vida. Esto se refiere al principio que tenemos éxito en los negocios. Y cuando dejamos de estudiar Torá, cuando dejamos de ir a nuestra sinagoga, cuando dejamos de hacer buenos actos de misericordia, entonces nuestros negocios se empeoran. Se nos acaban nuestros bienes materiales y eso, pero ¿por qué? Esta es la razón. Esto es un equilibrio, amigos. Bienes materiales y espiritualidad. Esta es la balanza. Dios tampoco quiere que nos sentemos a rezar 24 horas al día, todos los días de nuestra vida. No. Eso está. Acordémonos lo que nos dijo Moshe. No se vayan ni a la izquierda ni a la derecha. Cojan el camino del centro. Seamos equilibrados, por favor. Queremos tener una vida tranquila y en paz. Tenemos que tener también una vida de espiritualidad. Si no, no hacemos nada. Ya esto, a hoy, ¿qué pasa? Aquí nos está enseñando el libro que lo principal no son los bienes materiales, no es la riqueza material, es el perfeccionamiento de nuestras personas. Ahí es donde está el éxito. Cuando nosotros tenemos ética y moral, es cuando tenemos crecimiento espiritual. Y la Torá, ¿por qué ha sido bestseller durante 3000 y pico de años? Porque es un libro que en el momento, todos los días de nuestras vidas, en el desierto del Sinaí que nos encontremos, en la tormenta más grande, en el tsunami más grande en que estemos metidos, simplemente abrimos y ahí encontramos la respuesta y allí encontramos cómo obrar y cómo salir. Solamente cuando tenemos emuná en Dios es cuando nosotros podemos capotear esas grandes tempestades que en nuestra vida la tenemos una y otra vez. Pero en la actualidad hay grandes diferencias, aparentemente, pero en el concepto es lo mismo, y es el conflicto entre lo material y lo espiritual. Eso no ha cambiado, eso no cambia hoy y no va a cambiar nunca, pero tenemos el antídoto. Y por eso tenemos que tener claro 3 cosas. La primera, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Él en su infinita misericordia sabe cuáles son los dones que nos ha entregado a cada uno. Joná, su misión era ir a predicarle a la gente de Nínive que dejara el mal camino porque Dios los iba a acabar como acabó con Sodoma y Gomorra. Es cierto, él fue, predicó y le hicieron caso. Pero eso es lo que tenemos que mejorar hoy nosotros como seres humanos. Y ahí es donde viene el segundo punto. Tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros dones.
Porque si Dios nos los ha dado es para que nosotros los usemos a plenitud. Si Dios me dio a mí el don de ser un buen escritor, ¿por qué quiero ser jugador de fútbol? Ah, no, es que los jugadores de fútbol ganan millonadas de dólares, son los chachos de todas las chicas, viajan por el mundo entero, el mundo está plegado a sus pies. Sí, pero es que ese no es el don que Dios me ha dado. Mi misión es otra. La misión, si Dios me dio el don de escribir, es que yo tengo que escribirle para indicarle el camino correcto a mis semejantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios sabe cuáles son nuestras luchas internas. Pero lo importante es reconocer, buscar los dones. Por eso, los que somos padres, todos los chicos, desde niños, marcan e indican cuáles son sus dones. Hay que fortalecérselos. Ah, no, es que a mi hijo le fascina la pintura. Pues yo no quiero que sea pintor. Todos los pintores se mueren de hambre. Yo quiero que mi hijo sea un médico. No es lo que yo quiera. Es la misión que esa alma, esa nechama, ese niño negoció con Dios y vino a este mundo físico a cumplir. Entonces a él tenemos que ayudarle a que cumpla su misión como tenemos que cumplir la de nosotros. Y por eso es que Dios interactúa con nosotros. Dios nos habla, así como le habló a Abraham, o como le habló a Jacob, o a Moisés, o a todo esto. Dios también nos habla a nosotros. Que pasa que nosotros somos, acuérdense, como la canción de Shakira, sordos, mudos y ciegos. No. Tenemos que estar pendientes de cuando Dios nos está hablando. Ah, eso sí, Dios no le ruega a nadie. Dios te dice, mira, ve, te estoy colocando en el camino, esta es tu oportunidad. ¿No la quieres tomar? Es tu libre albedrío, vale, pero después no te quejes. Y el último y el tercero es, nadie puede resistir en la voluntad de Dios, absolutamente Dios. Todos nos tenemos que rendir y plegar a lo que Dios nos ha encomendado y a cumplir la misbot con amor. Por eso es que nuestros jajamín insertaron la lectura de este libro en el día más hermoso de nosotros, en el día que nos despojamos totalmente de la envidia, nos despojamos de toda esa idolatría que nos rodea. Ese día no usamos, ni siquiera nos bañamos, no usamos lociones, no usamos zapatos de cuero, ni correas de cuero, ni la billetera Gucci, ni ninguna marca de esas, no. Vamos es a pedirle a Dios que nos disculpe, que nos perdone, que nos selle para un año más de vida. Todas estas enseñanzas, amigos, de este libro es para que las tomemos en cuenta para nuestro próximo año. Por último, pido al misericordioso nos inscriba a todos y a cada uno de nosotros y de nuestras familias en el libro de la vida, en el libro de la misericordia, en el libro de los justos, en el libro de los rectos y los inocentes, en el libro del sustento y la manutención. Shabbat Shalom y Gemar Hatimah Tovah Haverim. Quedo atento a cualquier comentario, algo que ustedes deseen agregar, preguntar, decir, lo que ustedes, este servidor está aquí para colaborar. ¿Qué pasó? ¿Se me quedaron mudos o se me quedaron dormidos? Fue tanta chacra aquí.